Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta campaña maravillosa llamada Sola Escritura. Es un placer para mí estar con vosotros de nuevo aquí presentando mi segundo y último tema de esta campaña que gira en torno de la justificación por la fe y el mensaje de 1888, enviado por Dios a través de los mensajeros Waggoner y Jones en el año que he comentado, en el año 1888, también años posteriores. Muchos adventistas desconocen este mensaje, lo desconocen en profundidad. Han oído hablar quizás del tema, han leído algo por arriba, etc. Han escuchado conferencias o temas de alguien que les predica al respecto, pero nunca han estudiado profundamente ellos mismos. Yo recomiendo que lo hagáis. Está a vuestra disposición todos los escritos de Waggoner y Jones del año 1893, 95, 97. Eso fue la conferencia general de estos años. También están a vuestra disposición un montón de citas de Elena White que hablan al respecto del tema y donde se ve su apoyo a sus escritos, a sus predicaciones, etc. Y si buscáis en la historia veréis toda la controversia originada alrededor de todo esto por parte de la dirigencia de aquel momento y de gran parte de la feligresía. En definitiva, os haréis una idea muy acurada de todo lo que pasó ahí y de todo lo que hay respecto al tema. Muchos historiadores han hablado del tema. Muchas personas hablan del tema, pero la mayoría lo hacen desde su propia perspectiva y tirando hacia su lado, cuando lo idóneo es explicar el tema tal y como pasó, leer lo que está escrito de aquellos años, leer las predicaciones de puño y letra de Waggoner y Jones y luego ver si esto es bíblico o no es bíblico, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a hablar de algo muy interesante, de algo que tiene una aplicación directa en nuestra vida. Vamos a hablar de Cristo como nuestro abogado. Y vamos a hablar también del poder del amor que proviene de Dios, el poder legítimo del amor, que es el que usa Dios en todo lo que hace, versus el poder de la fuerza, el poder de la coacción, el poder que usa Satanás, el único poder que sabe usar, el poder que él originó en su momento varios milenios atrás. Vamos a hablar de esto porque va a ser muy práctico este tema. Vamos a ver cómo nos tenemos que relacionar con los demás, vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud enfrente de los problemas, enfrente de las cosas positivas, enfrente de cualquier cosa que nos encontremos en la vida. Y veréis a medida que avanza el tema que eso es muy importante, porque también vamos a ver la relación que debemos tener con los distintos gobiernos de este mundo, en concreto con los de nuestro país, etcétera. ¿Cuál es la actitud que debe tener un cristiano en todas sus áreas de la vida y en general con el prójimo también? Eso es importante porque a veces podemos llenarnos de conocimiento, incluso predicar, dar el evangelio, presentar temas a los demás, pero nuestro carácter, nuestra actitud es la idónea. ¿O presentamos la verdad de forma correcta? ¿La presentamos como Dios quiere? No me refiero solo en veracidad bíblica, sino en espíritu, en actitud, en palabras, en formas. ¿Lo presentamos de forma correcta o estamos presentando la verdad como lo haría el diablo, como lo haría Babilonia? Eso debemos tenerlo en cuenta, porque si lo hacemos así, como he dicho por último, estamos en un gran error. Estamos en perdición, no estamos haciendo la obra de Dios. En cambio, si presentamos la verdad de forma como Dios quiere, usando el poder que Él nos da y que Él quiere que usemos, entonces la cosa cambia y ahí se ven conversiones y ahí hay realmente poder, ahí el Espíritu Santo presente ahí. Y teniendo eso en mente, vamos a estudiar ese poder que, por cierto, Pablo anhelaba conocer, como vamos a ver en el primer texto de este tema. Fijaros, vamos a leer primero Filipenses 3, versículos del 8 al 11, y vamos a ir comentando al respecto. Esos versículos nos dicen así: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fijaros qué palabras. Aquí Pablo dice que lo ha perdido todo y eso lo tiene por basura, con tal de ganar a Cristo, con tal de conocer a Cristo. ¿Qué entrega, verdad? ¿Nosotros tenemos esta entrega? Y ser hallado, sigue diciendo, en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fijaros, aquí habla claramente de la justicia por la fe, la justicia que proviene de Dios y que es por la fe, no la justicia basada en obras propias, la justicia que es por la fe de Cristo.
que nosotros hemos de adquirir teniendo fe en Cristo y pidiéndola, aceptándola en nosotros para poder también vivir la fe de Cristo en nuestras vidas. Y nos sigue diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Con lo cual, aquí lo vemos claro, ¿qué quiere conocer por medio de la justicia que es de Dios, por la fe, por medio de Cristo, el apóstol Pablo? Quiere conocerlo a él, quiere conocer a Cristo y quiere conocer también ¿qué? El poder de su resurrección. Quiere conocer este poder ahora, mientras está en vida. No quiere decir que él quiere morir y luego resucitar y conocer este poder. No lo quiere conocer en aquel momento, lo quiere conocer ahora para así participar de los padecimientos de Cristo y quizá resucitar como él resucitó en el día posterior si es fiel hasta el último día de su vida. Con lo cual, me pregunto, ¿nosotros deberíamos conocer primeramente a Cristo y que también conocer este poder que lo resucitó de los muertos? En este poder hay la vida, en este poder hay lo que te ayuda a estar en este mundo, lo que te eleva por encima de este mundo de pecado. Pablo lo quería conocer, ¿nosotros lo hemos de conocer? Por supuesto que sí. Y la pregunta, ¿quieres conocerlo? ¿Quieres conocer este poder? Bueno, si lo quieres conocer, quédate porque ahora vamos a estudiar de este poder. No todo lo profundo que se debería, obviamente es un tema, es una predicación. Eso lo puedes hacer después en tu casa, puedes seguir investigando como yo haré. Pero debemos conocer de este poder y lo vamos a empezar a conocer en ese tema, el poder de su resurrección. Por todo esto Pablo tenía en basura todo lo demás en su vida y lo había perdido todo y no le importaba. Qué entrega, ¿verdad? Qué ejemplo de cristianismo. Pues vamos a ver un poco más de este poder y para ello vamos a ver a otra carta de Pablo, la carta a los Efesios en su capítulo 1, versículos del 17 en adelante. Nos dice así esos versículos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, fijaros, ¿quién es el Dios de Jesucristo? El Padre de Gloria. Os dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Con lo cual, ¿qué nos ha de dar el Padre, nuestro Dios? El Espíritu de sabiduría y de revelación, ¿para qué? Para conocerlo a Él. Para conocerlo a Él y a su Hijo Jesucristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, en otras palabras, alumbrando vuestra mente, vuestra glándula pineal, vuestro intelecto, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza que tenemos, ¿cuál es? La que Él nos ha llamado, la que Él nos da, no la nuestra propia. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Todo eso queremos conocer y todo eso nos da el Padre y también su Hijo Jesucristo. Y vamos a leer un poquito más esos versículos de este capítulo. Vamos a leer los versículos del 19 al 21 y aquí veremos también lo que decía Pablo en Filipenses de el poder de su resurrección y estas ganas, no este anhelo de conocerlo. Fijaros, nos dicen así esos versículos. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La supereminente grandeza de su poder, ¿para quién? Para los que creemos. Te pregunto, ¿tú crees? ¿Yo creo? Debemos hacernos esta pregunta, porque es para los que creen, no para todos los que dicen que creen o para los que no creen. Según que la operación del poder de su fuerza, con lo cual aquí vemos la supereminente grandeza de su poder para los que creen, según la operación del poder de su fuerza. Aquí vuelve a salir este poder de la resurrección que Pablo quería conocer, el poder de su fuerza. Y sigue diciendo, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Este poder de su resurrección que decía Filipenses, este poder de su fuerza, vemos que es el mismo porque operó en Cristo y lo sentó en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, con lo cual, ¿cuándo se volvió a sentar el Hijo al lado del Padre en los lugares celestiales? Después de resucitar. Con lo cual vemos que este poder es el mismo, el poder de su fuerza, el poder que operó en Cristo, es el poder de su resurrección, el poder que quiere conocer Pablo y al cual nosotros también deberíamos prestar atención y querer conocerlo. ¿Para qué? ¿Para tener más conocimiento? No, para que también opere en nosotros, para que también actúe en nosotros y nos libre de todo mal, como veremos más adelante, y nos
lleve a tener una actitud siempre correcta en este mundo de pecado. Y todo esto lo vamos a ver en un momento. Pero sigamos leyendo porque dice algo mucho más interesante aquí. Dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Repasemos el 20. Poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Por encima de qué se sienta Cristo? ¿Por encima de qué este poder sienta Cristo? Por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. En definitiva, lo levanta por encima de todo lo que vemos aquí en la tierra. Y también por encima de un cierto poder, de un cierto individuo que tiene un ejército impresionante aquí en la tierra, los cuales se rebelaron contra el mismo Hijo de Dios en la eternidad, hacía mucho tiempo. También lo elevó sobre él. Con lo cual, si elevó a Cristo sobre él, ¿este poder nos eleva a nosotros sobre el poder del diablo? Lo vamos a ver también en un momento. Ahora estamos simplemente introduciendo, viendo que Pablo realmente habla de este poder y vamos a descubrir qué es y vamos a descubrir todas las bendiciones que nos da si lo querremos en nuestra vida. Fijaros, vamos a seguir leyendo y ahora vamos a leer Juan 10, versículos 17 y 18, porque vamos a ver un poquito de este poder de su resurrección en el momento en el que actuó. Y también veremos palabras de Cristo. Fijaros que dijo él. Todo un ejemplo para nosotros. Nosotros deberíamos decir lo mismo, no por repetir, sino por convicción. Fijaros, nos dicen así estos versículos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué pone Cristo? Su vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Fijaros, Cristo tenía poder para poner y volver a tomar su vida, para resucitarse, como quien dice, a él mismo. ¿Y por qué tenía este poder? Porque era el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Por lo siguiente, este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre le dio este poder. El Padre le dio el poder a Cristo de poner su vida para volverla a tomar. Fijaros, lo hizo él, sí, pero porque el Padre se lo indicó, el Padre le permitió eso, el Padre le dio este mandamiento, con lo cual el Hijo lo obedece, obviamente, y tiene el poder suficiente para poder llevarlo a cabo, como es lógico. Y fijaros que dice en Juan 5:30 y en Juan 8:28, nos dicen así esos versículos. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Vaya, hemos visto que el mandamiento de poner su vida y volver a tomarla recibió de su Padre, y eso lo confirma. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Cristo no podía actuar por él mismo. Él se sometió completamente al Padre para llevar a cabo su ministerio. Nos dio un ejemplo de absoluta y perfecta obediencia. De eso también nos habla Hebreos 2. Dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿A quién oye? Al Padre, y por eso el juicio de Cristo era justo, porque oía al Padre y entonces juzga lo mismo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo? ¿O queremos hacer nuestra propia voluntad? Cristo aquí como hombre, y luego lo vamos a ver un poquito más también, que dijo que hacía la voluntad de su Padre, el que le envió. Y fijaros, y ahora vamos a leer Juan 8:28, que nos dice así, va en la misma línea. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Otra vez Cristo está repitiendo el mismo concepto. Nada hace por él mismo, nada dice por sí mismo incluso, sino que según lo que le enseña al Padre, así habla, así hace. Está completamente sometido a la voluntad de su Padre, con lo cual por eso tuvo este ministerio tan perfecto, por eso tuvo esta obediencia perfecta, porque hacía lo que le decía su Padre. Es un ejemplo de absoluta obediencia al cual debemos fijarnos, porque es lo que requiere Dios de nosotros. Pero fijaros, vamos un poquito más adelante para conocer un poquito más de este poder, después de este pequeño paréntesis para ver cómo actuó este poder en Cristo, ¿verdad? Vamos a leer Colosenses 2, versículos del 8 al 12. Nos dicen así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
Fijaros, primero nos dice que nadie nos engañe por medio de qué, de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones que humanas y no según lo que dice Dios. Y nos dice que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. Importante eso. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es cabeza? ¿Es cola? No. ¿Quién es cabeza? Y cabeza sobre todo principado y potestad nos lleva a Efesios, al cual Él está por encima de todo poder, de todo principado, de toda autoridad, etcétera, que hay en la tierra. Él es cabeza de todo esto. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fijaros, aquí vemos que Cristo tuvo la fe en el poder de Dios, en el poder de su resurrección que está anhelando conocer Pablo y investigar. Y este poder de Dios, de su Padre, le levantó de los muertos. Este poder es el que operó en Cristo, y Cristo recibió el mandato de su Padre de poder deponer su vida y volverla a tomar, porque Él hemos visto que no hacía nada por sí mismo, sino según lo que oía, Él juzgaba, según lo que le decía al Padre, Él hacía, según la voluntad del Padre, lo hacía todo y hablaba también. Y aquí vemos, mediante esa fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Cristo, nosotros podemos ser resucitados también en Él, teniendo en cuenta que Él está por encima de todo principado de este mundo, es la cabeza de todo principado y potestad, con lo cual si estamos en Él, nosotros también estaremos por encima de eso. No nos afectará la negatividad de este mundo, tendremos ese poder para resistir las tentaciones y lo negativo de este mundo, para resistir correctamente, teniendo la actitud correcta, los ataques que puedan dar los principados y potestades de este mundo, porque luego veremos quién domina a esos gobiernos, a esos principados, a esas potestades, y también veremos la actitud que debemos tener ante ellos y cómo debemos pensar cuando vemos que somos atacados, ya sea por gobiernos, principados y también por incluso personas individuales, hermanos, etc. Vamos a ver la actitud que debemos tener. Pero antes vamos a seguir leyendo. Vamos a leer los versículos del 13 al 15 de este mismo capítulo de Colosenses. Nos dicen así: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aquí dice que Cristo nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí vuelvo a hablar de principados y potestades, y aquí nos añade algo: los exhibió públicamente, despojó a estos principados de su poder absoluto sobre la raza humana. Los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Por eso les cabeza y está sobre ellos, porque los venció. A los principados de las tinieblas y a los agentes de las tinieblas, Cristo los venció, los exhibió públicamente para que viéramos claramente cómo eran y lo que hacían, y triunfó sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz, donde se ve perfectamente el Cordero de Dios, el manso y el humilde, el Hijo de Dios que, tomando nuestra carne, murió por nosotros y nos dio una salvación integral. Primero, con el poder que actúa en Él, nos ayuda a resistir la tentación si así lo queremos. Y segundo, y lo veremos después, con el hecho de que le fueran cargados todos los pecados de este mundo sobre Él, nos habilita para poder arrepentirnos de nuestros pecados y paga Él la culpa que nosotros merecemos. Nos da una salvación integral. Y aquí dice que nos dio vida juntamente con Él. Y eso es impresionante, nos dio vida juntamente con Él. ¿Dónde? En la cruz también, donde despojó a los principados y potestades. Por eso nos dio vida, porque esos principados, si nosotros no queremos, no tendrán ya poder sobre nosotros. No tendrá poder la tentación sobre nosotros si así lo queremos, porque tenemos a disposición el poder de la resurrección de Cristo que actúa en nosotros para hacernos resistir la tentación. Tenemos a disposición el mismo poder que actúa en Cristo, si lo queremos. Imaginad en qué situación tan ventajosa estamos los humanos respecto a Satanás en este mundo. Luego entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué está así, no? El mundo cristiano,
¿Por qué caemos en tantos errores? Pues porque en el fondo no nos estamos asociando a Cristo, no estamos haciendo uso del poder de su resurrección, no lo queremos conocer, lo dejamos de lado, preferimos hacer nuestra voluntad. Esa es la única razón por la cual aún estamos pecando y aún estamos así de débiles, porque no hacemos uso de lo que Dios pone a nuestra disposición y queremos seguir haciendo todo a nuestra manera, haciendo nuestra voluntad. Y eso no es lo que hizo Cristo aquí en la tierra, cuando nos dio ejemplo, y no es lo que nos pide, porque haciendo nuestra voluntad, ¿qué conseguiremos? Pues fracasos. De vez en cuando algún acierto, sí, pero ¿qué motivará esta acción para llegar al acierto? Seguramente el yo. Será una acción egoísta, no será una acción hecha por Dios en ti. Con lo cual debemos tenerlo en cuenta. Debemos querer hacer uso de este poder que hizo que Cristo exhibiera públicamente a las potestades de las tinieblas, a los principados, los exhibiera para que los viéramos y triunfando sobre ellos en la cruz. Tuvo una derrota absoluta a Satanás cuando Cristo murió en la cruz, y nosotros debemos aprovecharlo, debemos hacer uso de eso que nos regala Dios para poder también vencer al enemigo. Lo vamos a ver en breve porque vamos a volver a leer Efesios 6, un capítulo muy conocido, y vamos ahí a ver un poco más esto que estoy comentando. Porque fijaros, en Satanás se originó el poder de la fuerza, el poder que os hablaba al principio, el poder que significa obligar al otro a hacer algo. Y si no quiere, pues manipular las cosas, engañar por medio del engaño, por medio de la manipulación, por medio de la coacción, por medio de la intimidación, por medio de la amenaza. Es como Satanás mantiene el mundo en jaque y actúa con los suyos y contra los que no quieren ser de él. Este poder fue originado en él, por alguna razón desconocida, pero sin embargo Dios tiene otro poder, el poder del amor, el poder legítimo. El poder de la fuerza del diablo es ilegítimo, ya que consiguió el principado dominar esta tierra mediante el engaño, no mediante la verdad. En cambio, Cristo, ¿cómo nos lleva de vuelta a él? ¿Cómo nos lleva al Padre por medio de Cristo de vuelta a él? Por medio del poder del amor. Nosotros amamos a Cristo, dice Juan en su primera epístola, porque Él nos amó primero. No nos pone trampas, nos da libre albedrío, obviamente, nos da a conocer lo que Él quiere de nosotros, y si nosotros queremos, pues lo seguimos, si no, no. Él no nos obliga, Él no nos pone trampas en el camino para acabar aceptando lo que Él quiere. Dios no es así, en cambio Satanás sí. Bien es cierto que mucha gente, tal como actúa, o en gran parte del mundo cristiano, se ha vendido la idea de un Dios castigador. Los cristianos actúan por temor, o por miedo, obedecen por miedo a, ¿no? Por miedo a las consecuencias. Y eso hace que mucha gente incluso deje la iglesia, en concreto la iglesia adventista, porque ven todo leyes, todo temor, todo cuidado con esto porque viene el castigo. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios obra bajo el poder del amor y por el poder del amor. Eso es muy diferente. Sin darnos cuenta, estamos poniendo el carácter de Satanás en el de Dios. Y eso es gravísimo, es una gran victoria para el diablo si vemos a Dios de esta manera, dictatorial, autoritario, represor. Nada que ver. Esos son los atributos del diablo. Y Adán fue engañado por Eva y Eva fue engañada por Satanás. En el fondo Satanás engañó a Eva y luego por medio de Eva engañó a Adán. Y estos cedieron el control, por culpa de su caída, el control de este mundo a Satanás, con lo cual mediante el engaño el diablo triunfó aquí, y mediante el engaño Satanás tiene sus hombres aquí, sus agentes, y mediante el engaño triunfa sobre tantas personas. Pero la Biblia nos dice claramente que podemos conocer el poder de su resurrección, y este nos mantiene por encima de todo ese engaño, por encima de todas estas potestades, pudiendo resistir y ver claramente cuando vamos a ser engañados o no, cuando vamos a caer en un error o no. Eso si hacemos uso del poder que Dios nos da. Si no, caeremos en errores. Con lo cual, os pregunto, ¿estaremos desanimados y temerosos? Cristo, como segundo Adán, recuperó lo que perdió el primero. ¿Podemos estar desanimados ante semejante buena nueva? ¿Podemos estar desanimados ante este maravilloso evangelio? ¿Verdad que no? Recapacitemos en esto, hermanos, porque ese mensaje de Colosenses, fijaros qué conexión he visto aquí. Si vamos a leer Colosenses 2, versículos del 1 al 4, donde empieza el capítulo, veremos a quién se dirige estas palabras. Se dirige a un cierto grupo, pero también a otro, y este grupo nos va a sonar familiar, porque es donde estamos precisamente ahora. Fijaros, dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Pablo estaba escribiendo a los cristianos de Colosa, pero también a los de la Odisea.
Y nosotros, según Apocalipsis, somos la última iglesia, somos la Odisea, la peor iglesia de todas. La iglesia que se cree que es jactanciosa, que se cree que lo sabe todo, que es orgullosa y que ni siquiera sabe que está mal. Pero Cristo nos da los remedios adecuados para que salgamos de este terrible estado. Está picando la puerta de nuestro corazón para poder entrar y cenar de Él. Está deseando que aceptemos el mensaje de la justicia, de su justicia, para poder Él entrar en nosotros y cenar con nosotros. Con lo cual, eso que hemos leído antes también va dirigido a la Odisea. No me diréis que no es profético, porque mirad que dicen los siguientes versículos: para que sean consolados que sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer que el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y eso lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Fijaros, no me diréis que esos versículos no son también el mensaje a la Odisea que encontramos en Apocalipsis 3, del 14 en adelante. No me digáis que no es lo mismo, ¿verdad? ¿Y para qué es todo esto? ¿Para qué nos da todo esto? Otra vez, antes hablaba de filosofías huecas, de sutilezas, tradiciones humanas. Aquí nos habla de palabras persuasivas que son engaño, que muchas personas nos intentarán decir, muchos evangelios torcidos para que los creamos en lugar del correcto. Contra todo eso es el mensaje de la Odisea si lo aceptamos. Contra todo eso estamos cubiertos si estamos permanentemente en Cristo y hacemos uso del poder que Él nos da gratuitamente. Tenemos que estar, como dice aquí, unidos en amor hasta alcanzar que las riquezas del pleno entendimiento, no un entendimiento del Evangelio a medias, no un entendimiento grupal, sino un entendimiento individual del Evangelio, para que luego la Iglesia se beneficie y luego la iglesia sea realmente una luz para el mundo, ¿no? Cuando sus miembros tienen conocimiento cabal de este Evangelio, que no dependen en idolatría de otros, que no están para pasar el tiempo, que no están ahí, tibios. No, personas que están estudiando y que quieren conocer y conocen el Evangelio cada vez mejor. El pleno entendimiento que dice aquí Pablo, unidos como en el vínculo del amor, no en el vínculo de la sospecha, de las malas caras unos con otros, de la cizaña, ¿no? Sembrada a veces de un hermano contra otro. Nada de eso debe estar en la iglesia, bajo la amenaza, bajo la coacción, para nada. Debemos estar unidos en amor. Por supuesto, la sana doctrina, y la sana doctrina no es lo que diga un credo, no es lo que diga yo, no es lo que digas tú, es lo que dice la palabra de Dios y tal y como Dios lo dice en su palabra. Eso es la sana doctrina y nada más que eso. Y eso también une en amor. Luego la iglesia, realmente iglesia, ¿entendéis? Esa será la iglesia triunfante cuando toda la paja haya sido echada y haya habido el zarandeo completo. Que Dios quiera que no estemos entre los zarandeados, ¿verdad? En fin, sigamos leyendo un poco más. Ahora vamos a entrar en el texto, en el capítulo que os comenté, porque aquí vamos a ver también nuestra relación con los gobiernos de este mundo. Vamos a verlo brevemente. Fijaros, en Efesios 6, versículos del 10 al 12, nos dice cosas muy interesantes también en relación con ese poder del cual estamos hablando. Fijaros, nos dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Para poder estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Quién es el que nos acecha? El diablo. Eso debemos tenerlo grabado a fuego en nuestras mentes. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con lo cual, aquí debemos tener claro algo, ¿verdad? Hemos visto que estas potestades, esos principados sobre los cuales triunfó Cristo en la cruz, los despojó, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz, sobre los cuales Él es cabeza, con lo cual tiene poder sobre todos ellos, pues son esos mismos. ¿Y por quién son movidos estos? Porque aquí dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra personas, contra los demás humanos, contra el prójimo. Tenemos lucha contra ¿quién? Contra el diablo y sus agentes, y los ángeles caídos. Esos son los, como dice aquí, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De dónde vienen estos ángeles? Del cielo, ¿verdad? Pero están aquí, tentando a los hombres, junto con su líder, el diablo. Y debemos estar firmes
poniéndonos la armadura de Dios ¿contra qué? Contra las asechanzas del diablo. Con lo cual, cada vez que venga una persona y nos dañe, o vea que nos quiere atacar de alguna forma, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos luchar contra esa persona? ¿Debemos poner el foco en lo que es la persona en sí? ¿O debemos ver más allá? Debemos ver lo que hay detrás. Debemos ver la asechanza del diablo, ¿no? Que está como león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro. Debemos tener en cuenta esas potestades tenebrosas que están detrás de esto, o debemos fijarnos solo en la persona, en lo que tenemos delante. Por supuesto, debemos tener en cuenta esto. No tenemos una lucha contra sangre y carne, contra la persona en sí. Es evidente que una persona que quiere el mal está dominada por Satanás, pero es un instrumento. Debemos ver más allá e ir contra esas potestades. El poder de la fuerza que opera en Cristo, el poder del amor, el poder del derecho, nos ayuda a vencer a esas potestades y de paso poder ayudar a la persona que es usada por el diablo para venir a atacarnos. Pero ¿qué hacemos normalmente? Fijarnos en la persona, maldecir a la persona, irse del lado de esta persona. Bueno, a veces si es muy insistente y se ve que no hay nada que hacer, hay que apartarse, ¿no? Pero debemos tener malos pensamientos, rencores contra la persona en sí, ¿o debemos estar atentos y ver qué es lo que hay detrás de esta persona? Por supuesto, debemos ver lo que hay detrás. Y también cuando se trata de gobiernos. Cuando un gobierno legisla, ¿el cristiano se debe oponer? Por supuesto que no. Porque el gobierno tiene su esfera y el cristiano está en su esfera. Ahora bien, cuando el gobierno intenta entrar en la esfera del cristiano e intenta cambiar los tiempos y la ley, legisla de forma que va en contra de los principios del Señor, entonces el cristiano ha de seguir respetando y estar de acuerdo con eso, ¿no? Ahí es cuando se levanta en oposición y debe rebelarse contra eso. Obviamente rebelarse de una forma usando el poder del amor de Dios, usando el poder que Cristo usó aquí en la tierra. No debemos levantarnos como haría Satanás, no debemos levantarnos en manifestación, atacando y en la carne, sino que debemos levantarnos con el poder del amor de Dios en nosotros, actuando de forma correcta, actuando pedagógicamente, actuando para salvar. Debemos ir en contra de esas leyes, como será la próxima ley dominical que desencadenará los eventos finales de este mundo, porque ahí el gobierno ya interfiere en la esfera de Dios, con lo cual eso ya no es permitido. Ahí está actuando ilegítimamente, ya está yendo mucho más allá de sus funciones y se ve que es un gobierno que ha caído bajo las manos, el poder, el dominio del diablo, con lo cual ahí el cristiano sí que debe rebelarse. Pero si no entra ninguna legislación en conflicto con las leyes de Dios, ¿debe un cristiano rebelarse o hablar en contra del gobierno? No, por supuesto que no. Tampoco lo hizo Cristo. El objetivo de Cristo era muy distinto aquí. El de los judíos era reinar, independizarse de Roma y reinar en este mundo, ser la nación reina. Pero Cristo no. Cristo venía a demostrar cómo vencer el germen del mal, el pecado. Y cuando eso es vencido, ya no existen más reyertas, ya no existen más malas acciones, etc. Con lo cual nosotros debemos tener en mente eso también. Y yo el primero, porque ¿quién no ha criticado a su gobierno? ¿Quién no toma partido de este o aquello o va en contra de gobiernos porque no nos gustan ciertas leyes? Bueno, cuando las leyes interfieren en la esfera de Dios, tenemos todo el derecho de rebelarnos contra ellas porque está siendo un gobierno inicuo. Pero cuando no, ¿por qué debemos quejarnos? La Biblia dice que Dios pone y quita reyes, con lo cual por algo estará. Ahora, si bien este gobierno empieza, como digo, a entrar en los planes de Dios o en la esfera de Dios, entonces sí que ya es un gobierno caído bajo el gobierno de Satanás y ahí sí que el cristiano tiene derecho a rebelarse y decir no voy a obedecer esta ley porque va en contra de los 10 mandamientos de la ley moral del Señor. Ahí sí, pero debemos aprender a ver más allá cuando somos atacados y en todo. Debemos aprender a ver más allá de lo que hay de la persona. Debemos aprender a discernir las potestades de las tinieblas que están actuando detrás de la persona o están usando a esta persona o a estas personas como títeres para hacernos un daño. Y si caemos bajo este daño, pues entonces habremos perdido, ¿verdad? Pero si vemos más allá, ni iremos contra la persona, ni tendremos nada contra la persona y querremos usar el poder que Dios nos da para vencer a esas potestades que están utilizando a esa persona o grupos de personas para dañarnos y para impedirnos hacer correctamente la obra de Dios. ¿Entendéis? Me estoy extendiendo mucho y quizá a veces soy un poco repetitivo, pero ¿entendéis cómo funciona el poder del amor de Dios?
versus el poder de la fuerza del poder dictatorial del diablo. ¿Lo entendéis? Y veis qué actitud no debemos tomar en nuestra vida, en nuestras acciones, etcétera, en las situaciones que nos encontremos. Vamos a avanzar, ya no queda mucho para terminar, vamos a avanzar un poquito más en lo que nos dice la Biblia acerca de esto. Vamos a leer ahora en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 12, los cuales nos dicen así: «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor». Fijaros, aquí los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición. Entonces, ¿por qué nosotros sí? Si somos cristianos genuinos, no deberíamos hacer eso tampoco. ¿Quién lo hace? Los que siguen la carne. Los que no son cristianos genuinos, los que actúan bajo sus propios designios, bajo la carne, bajo su propio yo. Y sigue diciendo: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fijaros, los que actúan en la carne, encima no entienden ni lo que dicen. Están actuando como animales irracionales, solo por ir a la contra de, pero en el fondo no hay nada ahí de argumento que puedan decir, ¿no? Y si los ángeles no van contra las potestades superiores, ¿nosotros iremos? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Debemos tener en cuenta, hermanos, que la verdad se defiende sola, por el poder que hay implícito en ella. La verdad no necesita que nosotros la vayamos a defender. Y eso muchas veces, predicando, caemos en este error. Predicamos la verdad o alguna verdad a puñetazos, como un boxeador prácticamente. Queremos no explicar la verdad a los demás, y si quieren que la acepten, pues, y si no, no, darles esa oportunidad, sino que queremos introducírsela hasta lo más hondo de su ser por obligación, porque yo lo digo, porque yo estoy diciendo la verdad, tú la debes creer, y además debes tardar 2 segundos en creerla. A veces predicamos la verdad así, pero no, la verdad no necesita ser predicada así, eso es predicar como lo haría el diablo. La verdad tiene poder en sí misma, nosotros debemos predicarla tal como es, y esta hará la función mediante el Espíritu en las demás personas. Nosotros no debemos tener ninguna dinámica, ningún tipo de estrategia de seducción o estrategia comercial para que la verdad entre de cierta manera. No debemos caer en esta especie de engaño o manipulación. Debemos hablarla tal como es, y esta hará la función, hará mella en los que realmente son genuinos y quieren conocerla. En los otros, pues seguramente no, porque ellos se cerrarán. Pero bueno, debemos tenerlo en cuenta. No debemos presentar la verdad acusando al otro, ni enjuiciándolo. Debemos presentarla tal como es. Debemos tener en cuenta que nosotros no debemos acusar a nadie, ni debemos tener nada en contra de nadie, aunque este alguien nos acuse injustamente a nosotros. ¿Y verdad que eso cuesta? Oh, y tanto. Y yo lo he vivido en primera persona, y seguro que todos vosotros también, y habéis errado en la actitud y en las contestaciones. Pero para eso está el Evangelio, para conocerlo y con la ayuda de Dios cambiar. Cuando alguien nos acusa, injustamente incluso, nosotros debemos reaccionar en defensa propia. Debemos reaccionar atacando al otro o queriendo esgrimir todos los motivos para que los demás no se crean esa mentira. Bueno, podríamos pensar que es justo, y a veces podría darse, pero no es la actitud correcta. Nosotros no debemos acusar, ni enjuiciar, ni hablar mal de nadie aunque nos acuse alguien de forma injusta. Y si lo hemos hecho, que seguro que todos lo hemos hecho, debemos pedir perdón al Señor y cambiar con su ayuda. Porque esa no es la actitud. Cristo, como Cordero de Dios, y en la cruz se ve explícitamente como Cristo fue el Cordero de Dios, fue vilipendiado, fue atacado, fue tratado de la peor forma posible. ¿Alguna vez usó la fuerza? ¿Alguna vez acusó al otro? ¿Alguna vez sintió odio contra alguien más? ¿Rencor? ¿Alguna vez sembró cizaña? No. Él se limitaba a predicar la verdad tal como eran las Escrituras. Era firme, era duro muchas veces, pero siempre lo hablaba todo con el manto del amor, queriendo salvar y no destruir, queriendo ayudar y no acusar. Por supuesto, no entrando en conflicto con otras personas en el sentido de caerse incluso mal o cortar relación. Por supuesto que no. Si algo pasaba era porque el otro lo hacía, no porque él lo hacía. Nosotros no debemos tratar a las personas
mal. No debemos reaccionar como nos atacan a nosotros. Si alguien nos acusa, no debemos responder con otra acusación. ¿Entendéis? Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. El poder del amor de Dios no es el de la fuerza de Satanás. El poder del amor de Dios, Dios con su poder no actúa nunca por la fuerza. Actúa de forma cordial, actúa de forma tranquila, actúa de forma donde respeta el libre albedrío. ¿Entendéis? No debemos tener nada contra nadie, aunque nos acusen injustamente. Y eso no debe ser algo simplemente de conocimiento, algo, bueno, de acuerdo, acepto eso, debe ser algo que realmente esté en nuestro interior. Cristo ha de poner esto en nuestro interior. No debemos sentir rencor contra nadie. Y eso ha de ser un hecho en nuestra vida, no una idea o un deseo, ha de ser un hecho. No debemos maldecir a los demás, etc. ¿Entendéis? Porque mirad, hay un texto en donde todo eso que estoy explicando extensamente, Cristo lo resume así. Es Mateo 5, versículo 44. Nos dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fijaros, voy a dejar este texto un momento más en la pantalla porque deberíamos memorizarlo. Es todo lo que hemos hablado. ¿Amar a quién? ¿A tu amigo? Sí, por supuesto. ¿A tu prójimo más cercano? Por supuesto. Pero también a tu enemigo. Te pregunto, ¿tú amas a tus enemigos? Y me pregunto, ¿yo amo a mis enemigos? La respuesta seguramente sería negativa. O no del todo, con lo cual es negativa igual. ¿Qué debemos hacer? Buscar y conocer este poder de la resurrección, este poder que operó en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos amar a nuestros enemigos y amarlos de corazón, amarlos sinceramente, sentir amor por ellos. ¿Bendecir a quién? A los que nos bendicen, a los que nos hablan bonitas palabras, a los que nos aman, no. Bendecid a los que os maldicen. Esa es la respuesta del cristiano genuino. Me maldices, me acusas, pues yo te bendigo. Y te bendigo de corazón, no lo hago en obra y en la mente te estoy matando, que es lo que hacen muchos, no, para nada. Bendecir a los que os maldicen. Haced bien, ¿a quiénes? A los que os aborrecen. ¿Alguien te aborrece? Haz el bien. Haz el bien con él y con ella y hazlo de forma sincera, de forma genuina. Que nazca de ti. Y solo puede nacer de ti si el poder de Dios está actuando en ti. Si no, ¿qué nacerá de ti? El mal. Si me aborreces, yo te aborrezco. Si me maldices, yo te maldigo y mucho más. Si eres mi enemigo, yo también lo soy. Eso es lo que hace la carne. Pero bajo el poder, bajo la influencia del Espíritu Santo, podremos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen. Y ahora, otra cosa muy importante. Orar por los que nos ultrajan y os persigan. Eso ya es el nivel máximo. Cuando alguien te ultraja, no solo te está diciendo cosas negativas, sino que ya está yendo con todo. Y cuando alguien te persigue, es que ya quiere acabar contigo. Pues debemos orar por todos estos. Te pueden perseguir físicamente o te pueden perseguir hoy actualmente por redes sociales, etc. Te pueden hacer la vida imposible. Pues debemos orar por todos ellos. Y por los que nos dicen ultrajes también. Así actúa un cristiano genuino. ¿Veis qué tema más práctico? Os pregunto, ¿eso es la realidad de vuestra vida? ¿Es la realidad de mi vida? Seguramente no. O seguramente sí a veces y seguramente no en ellas. Con lo cual, ¿eso qué es? Eso es tibieza. Eso quiere decir que cuando no es así, no estoy enganchado de la mano de Dios. No estoy queriendo este poder que actúe en mí. Y actúo, ¿por qué? Por mí mismo. Y de mí que sale el poder de la fuerza, el poder satánico. Lo que me dicen yo lo devuelvo y 20 veces más. Así no actúa un cristiano, hermanos. Debemos tenerlo en cuenta. Y más en esos tiempos en que todo el mundo tiene la piel muy fina y cuando alguien graba temas, por ejemplo, o es una cara conocida o no conocida por YouTube, simplemente se expone públicamente en redes sociales, recibirá continuamente ataques, más o menos, con mayor o menor virulencia, pero va a ser diana para muchos que no emiten comentarios positivos precisamente, sino para muchos que quieren solo dañar a la persona, dañar a la reputación de la persona, dañar la mente de esa persona, ¿no? A complicarle el día, hacerle la vida imposible. Todo eso pasa y nosotros debemos tener esa actitud. Muchas veces es necesario cortar el contacto porque cuando el otro no quiere entender y está atacando, al final uno hace de decir que guardar silencio, no contestar más y a partir de ahí
hasta que se canse. Y si no se cansa, pues será toda la vida así. Pero uno también debe aprender cuándo guardar silencio y cuándo no. Y mientras se hace eso, no se hace por rabia y por decir, ay, qué pesado o qué pesada, sino porque estamos amando realmente a esta persona, porque realmente bendecimos y es un bien guardar el silencio para no incrementarle más la necesidad de atacarnos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen. Eso es hacer un bien, no dar pie a alguien que está deseando que le demos pie para atacarnos. No le demos pie, no seamos tentación para él o para ella. Y orar para los que nos ultrajan y nos persiguen. Eso es lo que hace un cristiano. Y es lo que deberíamos hacer nosotros. Por nosotros mismos, desde luego, nunca podremos. Y si alguna vez lo hacemos, será con motivaciones egoístas. En cambio, con Dios en nosotros, con Cristo en vosotros, esperanza de gloria, eso no solo será posible, sino que será nuestra experiencia diaria. Que sea una realidad en nuestra vida, hermanos. De verdad lo deseo, para mí y para todos vosotros. Porque fijaros, vamos a entrar ya en la última parte del tema, un tema que quizá pensaréis que curioso, ¿no? Es un tema que ya me he perdido incluso. Bueno, si te has perdido o has estado mirando el móvil o haciendo otras tareas mientras escuchas este tema, te recomiendo que lo vuelvas a ver desde el principio y que mientras lo ves estés pendiente solamente del tema. No estés viendo otras cosas a la vez en internet, no estés pendiente del móvil, no estés cocinando, no estés haciendo otras tareas en cualquier lugar mientras escucho con audífonos, no, porque así no se escuchan los temas, así te pierdes más de la mitad de la información y al final no tienes ni idea de qué se ha hablado, con lo cual si tienes algo que hacer, pon pausa tranquilamente y en su momento reanuda el tema. Y si has estado haciendo otras cosas y ahora ya no sabes ni por dónde voy, vuelve a empezarlo y velo con calma, porque es un tema realmente de salvación porque es actitud real de un cristiano. Eso lo es todo en la vida de un cristiano, su actitud, su ejemplo, y eso es parte de lo que estamos hablando hoy. Porque fijaros, Dios, para recuperar el dominio que ilegítimamente Satanás le quitó por medio del engaño, pues lo hace no contestando lo mismo, no por la fuerza, no liquidando a Satanás y a sus ángeles y punto, porque eso habría demostrado que Satanás tenía razón y Dios no es así, no es su carácter, no es un carácter de maldecir, de atacar, no es un carácter de fuerza bruta. Dios tiene otro carácter muy diferente y usa el poder del amor para elevar a la humanidad de vuelta a Él por medio de su Hijo. Y ahora lo vamos a ver, porque fijaros, parte del Evangelio es esto. Vamos a leer cómo lo hizo el Señor para volver a abrir una puerta a la humanidad y que vuelvan a Él, si lo quiere. Fijaros, vamos a leer en unos versículos que casi todo el mundo se debe saber de memoria, ¿no? Juan 3, versículos 16 y 17, nos dicen así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice aquí que Dios odió al mundo, no, que amó Dios al mundo, amó a sus enemigos, porque sus criaturas se rebelaron contra Él, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿qué debemos hacer? Creer en el Hijo para no perdernos, para tener vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no envió a su Hijo a destruirnos a todos, ni a maldecirnos, sino para qué, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Padre, como vemos, dio a su Hijo y el dominio perdido por el primer hombre, por Adán, lo recuperó este Hijo, el segundo Adán, y eso nos habla Romanos 5, ¿verdad? El primer Adán, mal, y el segundo Adán, ¿qué? Espíritu vivificante. Esa es la forma con la que Dios lleva al mundo de vuelta a Él, por amor, por la ley del amor, no por el poder de la fuerza. Porque fijaros, vamos a leer Hebreos 2, versículos del 5 al 9, para hacernos una idea más realista, más profunda, más extensa de esto que estoy diciendo. Nos dice así esos textos. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o el hijo de hombre para que le visites. En definitiva, ¿qué es el hombre? Si es tu enemigo, ¿no? Se rebeló allá en el Edén. ¿Qué es el hombre? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Vemos
a Jesús como coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Con lo cual, ¿a quién vemos? Vemos a Jesús. Y vemos también, y se desprende del capítulo 2 de Hebreos, que Cristo tomó el lugar del Adán caído, no del Adán antes de caer. Hizo frente en el cielo a la rebelión de Satanás como hijo de Dios, y en el Edén se puso inmediatamente como intercesor entre el hombre y Dios. Por eso estamos vivos, por eso Adán y Eva no murieron al instante. Pero todo eso es pasado. Ahora, en Hebreos 2, vemos a Cristo viniendo en nuestra carne, haciéndose hombre, revistiendo su naturaleza original, su naturaleza personal, su naturaleza divina, con nuestra naturaleza humana caída después de 4000 años de pecado en aquel momento. Tomó nuestra carne y siendo nosotros, venció al pecado en su totalidad. Sometió las tendencias naturales al mal que tenemos en nuestra carne y que él, por supuesto, también tenía en su naturaleza humana, tomó la misma que nosotros, fue tentado como nosotros y las sometió. ¿Por qué? Por el poder del amor de Dios, por el poder que operó en Cristo. Por ese poder sometió todas las tentaciones y jamás cedió, ni siquiera en pensamiento. Y por el hecho de haberle sido cargado todo el pecado de la humanidad sobre él, pagó nuestra culpa y también, como he dicho al principio, no solo nos salva del pecado en su tendencia, habilitándonos con su poder a resistir toda tentación que se nos presente, sino que también nos ha perdonado todos los pecados cometidos, ha pagado él la culpa y con lo cual nos genera una oportunidad de arrepentimiento también, como agradecimiento por todo eso, ¿entendéis? Cristo fue en nosotros y así, tal como nos dice Hebreos, venció al pecado. Así podemos decir que vemos a Jesús, aquel hombre, hecho un poco menor que los ángeles, porque el Creador se hizo criatura, tomó la naturaleza de sus criaturas y venció en el terreno en que Adán perdió. No venció como Dios, no venció como otro ser, no venció como ángel, venció como hombre. Ahí donde el primer Adán cedió, él venció. Él empezó en ese punto, llevó a cabo su ministerio y venció a Satanás en todas las áreas de la vida. Por eso toda tentación que se nos presente está suplida. Hay poder para poderla resistir. No hay ninguna tentación a la cual no tengamos una salida o no tengamos el poder para poderla resistir. Cristo la resistió por todos nosotros y nos dio el ejemplo y ahora nos da el poder para poder hacer lo mismo. Satanás usó todo lo que tenía a su alcance para derrotarlo. Usó al extremo el poder de la fuerza que originó en él. Pero Cristo jamás respondió con la fuerza. Respondió como el Cordero de Dios que era. Respondió con el poder del amor. Respondió como Dios lo haría. Porque él hacía lo que el Padre le decía y lo que veía hacer al Padre. Y hablaba lo que el Padre le decía que hablase. No hacía nada por sí mismo, ya lo hemos visto al principio. Usó el poder de Dios, el poder del amor para vencer ¿qué? Al poder de las tinieblas y, como hemos visto también al principio, triunfar sobre ellos en la cruz, despojarlos y exhibirlos para que nosotros viéramos claro los dos poderes, el poder de la fuerza, el poder de las tinieblas y el poder de Dios, que es el poder del amor. Y así nosotros poder elegir cualquiera, este que está natural, de forma natural en mí, o el de Dios. Se lo pido para que me lo dé o me quedo con el mío, que es el poder de la fuerza. Cada uno elige, ¿verdad? Pero bueno, pero aún hay más. Vamos a leer Juan 17, versículos del 4 al 5 y luego unos versículos también más adelante por ahí, porque hay algo más que Cristo nos da. Cristo nos eleva hasta donde está Él, en los lugares celestiales, y nos da su gloria. Fijaros, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí Cristo está pidiendo a su Padre que le glorificase con aquella gloria que tuvo con él antes de que el mundo fuese. Y en los versículos del 22 al 24 del capítulo 17 de Juan nos dice lo siguiente acerca de esta gloria que Cristo le pide al Padre que le vuelva a dar, ¿no? Nos dice así: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Unidos en amor que vimos en Colosenses 2, versículo del 1 al 4, tiene que ver con esto, la gloria que les ha dado. Esta gloria nos habilita para ser uno, para estar unidos en amor. ¿Lo veis? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Unidos en amor,
el mundo conocerá que Él nos ha enviado, como el mundo conoció que Él fue enviado por el Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has llamado desde antes de la fundación del mundo. El Señor quiere que estemos donde Él está. ¿Y dónde está Él ahora? En el santuario celestial, concretamente en el lugar santísimo del santuario celestial. El Señor quiere que estemos ahí, con Él, que estemos viviendo el mensaje de la justificación por la fe que Cristo mismo envió a Pagan y Jones en 1888. Quiere que conozcamos plenamente este mensaje, el mensaje de salvación, que es el de la justicia por la fe, y que lo entendamos como Dios nos lo dice, no como nosotros queremos entenderlo, no quitando de aquí, poniendo de allá, etc. ¿Entendéis? Vamos ahora a Filipenses 2, versículos del 7 al 8, porque veremos algo más. Nos dicen así esos versículos: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos que Cristo se despojó a sí mismo ¿de qué? De su forma divina, de su apariencia divina, no de su naturaleza, cuidado, sino de su apariencia, de su forma. Se despojó y ¿qué tomó? Nuestra forma, la forma de siervo. Tomó nuestra forma, una forma humana, vino como un judío de aquella época, tomó la forma humana, y esta, como se despojó de su forma original, la forma humana, ahora ya humana glorificada, porque ya está en el cielo, ya resucitó, la mantendrá para siempre. Cristo se hizo uno con la humanidad para siempre. ¿Lo veis? Cristo es uno de nosotros para siempre. Es nuestro hermano mayor. Tomó nuestra carne caída y venció en ella a todos los poderes de las tinieblas. Y ahora con carne glorificada está en el cielo. Y es la carne que tendrán los salvos de esta tierra. Cuando venga Jesús nos transforma nuestro cuerpo, nuestra forma. El carácter ha de ser transformado en esta tierra. De eso va el mensaje, lo decía precisamente, ¿no? Y el mensaje también de la justicia por la fe. Pero nuestro cuerpo, nuestra materia será transformada cuando venga Cristo por segunda vez. Y esa forma de siervo que Cristo adoptó y ahora ya tiene glorificada, es la misma forma que tendrán los humanos salvos de todas las épocas. ¿Veis qué maravilloso? Cristo se unió a la humanidad para siempre. Se despojó de su forma para tomar la nuestra. No me digáis que no es una maravilla. Se vinculó para siempre con nosotros. Es una salvación absolutamente integral. Cristo lo dio literalmente todo por nosotros. Eso es amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen y orar para los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Lo veis? ¡Qué maravilla! Para terminar, vamos a leer Apocalipsis 12, del 7 al 9, y luego otros versículos de este capítulo, porque vamos a ver a Cristo en su faceta de abogado, obviamente de abogado defensor. Fijaros, nos dicen así esos versículos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni salió ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí vemos, ¿no? El que acecha al pueblo, el que acecha a la humanidad, el que está detrás de todos los ataques que puede sufrir una persona, sea por medio de gobiernos que invaden la jurisdicción de Dios, o sea por medio de personas individuales o grupos de personas que atacan a una persona o a unas ciertas personas, ¿verdad? De cualquier manera que lo puedan hacer. El cual que este diablo engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí se ve la lucha inicial de Cristo y sus ángeles venciendo al diablo y a los suyos y arrojándolo, echándolo fuera. Luego vino el engaño a Eva y el dominio de Satanás de este mundo. Pero luego vino ¿qué? Cristo, el Hijo de Dios, vino, tomó la humanidad sobre él y venció en nuestra carne. Y ahora está con carne glorificada en el cielo y quiere que estemos ahí con él, en el lugar santísimo. ¿Veis? ¡Qué maravilla! Pues aquí vemos, Cristo venció, pero es que ahora vamos a ver una faceta más, y es la última diapositiva del tema de Satanás y de Cristo. Fijaros, nos dicen así los versículos 7 y 8. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Aquí os habéis de imaginar un tribunal, ¿y quién es el que acusa? El fiscal. El fiscal acusa, con lo cual aquí Satanás hace de fiscal, acusa a la gente, a las personas. ¿Por qué?
el que los acusaba dice delante de nuestro Dios día y noche. Este acusador ha sido lanzado fuera. Ya no tiene el poder que tenía sobre nosotros. Ya no. Solo lo tiene si nosotros se lo permitimos, si aún y así caemos en sus engaños y no hacemos uso del poder del amor de Dios, el poder que nos da Dios para resistir toda tentación. Este acusador ha sido echado fuera. Hemos visto que Cristo triunfó sobre él y sus secuaces en la cruz y los exhibió públicamente. Los venció en su totalidad, con lo cual es echado fuera. Si aún nos acusa es porque en el fondo estamos aún en su bando y no hacemos uso del poder que Dios nos da para resistir la tentación y no pecar más. Satanás, ¿por qué acusa? Porque aún pecamos, y cuando pecamos dice, veis, mira, este ha vuelto a cometer un pecado. Aquí lo tienes, es mío. Ya veis, ¿no? Veis cómo intenta desestabilizar y cómo intenta deprimir incluso a la propia persona, ¿no? Pero Cristo dice, yo te he echado fuera. Yo estoy aquí y yo lo he salvado. Si Él quiere, vendrá a mí y ya no tendrás más potestad sobre Él. Nos damos cuenta, es todo una decisión. ¿Queremos estar del lado del acusador y que nos siga acusando? ¿O queremos estar donde está Cristo, en el lugar santísimo, en el día de la expiación, resistiendo toda tentación por su poder y venciendo así el pecado y llegando a tener un carácter perfecto, si somos constantes a lo largo de nuestra vida? Teniendo la actitud que he comentado antes, ¿no? Respecto a las personas, a las acusaciones, a los gobiernos, etc. Pero fijaros, dice algo más ese capítulo de Apocalipsis. Vamos a leer. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué dice aquí? Alegraos, cielos, alegraos los que moráis en ellos. Alegraos porque el Cristo ha vencido. Ha exhibido públicamente a las potestades de las tinieblas, ha vindicado el carácter de Dios ante todo el universo. Ha vencido, y si los humanos quieren, pueden vencer también. Todos los que se pierden será porque han elegido perderse, básicamente. Cristo lo ha dado todo y el Padre también, y tenemos todo a nuestra disposición para dejar de pecar y no volver a esta senda de vivir en la carne. Si lo estamos viviendo aún, es porque en el fondo nosotros queremos, porque no nos creemos el Evangelio, o porque estamos en ignorancia, también puede ser, pero sobre todo se debe al rechazo, ¿no? Al Evangelio, al rechazo a lo que proviene de Dios. Hemos visto a Cristo como abogado, sobre todo al final, y hemos visto a Cristo como Cordero. La actitud que tuvo Cristo en la tierra es la que debemos tener nosotros. Su actitud respecto a todo es la que debemos tener. Hacemos un recordatorio. Si predicamos la verdad como lo haría un babilonio, si predicamos la verdad con el espíritu de Satanás, con el poder de la fuerza de Satanás, entonces no estamos predicando el Evangelio. Estamos predicando vil metal, algo que alejará a las personas de nosotros y de la verdadera fe. En cambio, si predicamos en el Espíritu del Señor, si predicamos con el Espíritu del Señor con amor, queriendo edificar y salvar, queriendo ayudar y no queriendo acusar, enjuiciar y maltratar y hundir en la miseria, entonces la verdad que prediquemos será útil para los demás, porque no la mancillaremos con el poder de las tinieblas. La propia verdad tiene su poder en ella y ésta hará efecto si es predicada de forma correcta y en el Espíritu del Señor. Si es predicada de forma violenta y en el Espíritu de Babilonia, en el Espíritu de Satanás, ésta no tendrá valor ni poder alguno sobre la persona. Prevalecerá el poder del diablo en esta persona. ¿Por qué? Porque así lo estaremos demostrando, ¿no? Con nuestro ejemplo y nuestra actitud. Pero si nos limitamos a predicar lo que dice literalmente la Biblia, a predicar el escrito está sin añadir ni quitar nada, sin nuestra levadura, sin nuestro yo, simplemente predicando para ayudar a los demás, entonces se notará en las personas este poder implícito que hay en la propia palabra, este poder creativo de Dios que está en la palabra. Y entonces, ¿qué? Se nace de nuevo. La persona cambia, la persona descubre otro mundo que hasta ahora no conocía. Con lo cual, bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero que hayáis entendido, ¿no? Un poco, aunque sea, los dos poderes que hay en este mundo. El poder de Dios y el poder de Satanás. Solo hay dos bandos en este mundo. El bando de Dios y el bando de Satanás. Si no estás en uno, estás en el otro. No hay grises, no hay términos medios. Con lo cual, de nosotros depende en cuál queremos estar.
Espero que hayáis entendido un poco más cómo funcionan esos poderes y cuál es la actitud y la forma de vida que ha de tener un cristiano respecto a todo, en todas las áreas de nuestra vida. Espero que os haya sido de bendición y bueno, os dejo con el siguiente tema y con las siguientes semanas y predicaciones que hay en esta maravillosa campaña que se titula Sola Escritura. Que Dios os siga bendiciendo, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio, por tu verdad. Ayúdanos a que esta sea una realidad en nuestra vida, que la conozcamos plenamente para así poder predicar a los demás con el espíritu correcto y con pleno conocimiento de ella. Gracias, Señor, te damos por el sacrificio de Cristo en la cruz y precisamente en su nombre te pedimos que perdones todos nuestros pecados. Amén.